nuestro 13º Congreso Nacional en Juicios Orales, mismo que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 del presente mes y año. De ahí que Universidad Univer Colima sea referente en la organización de este tipo de eventos. Estar presentes en la sociedad colimense y por ende organizar y llevar a cabo estos eventos nos enorgullece. En esta celebración que vamos a tener en próximos días, damos la bienvenida a toda la comunidad universitaria y a todas las personas que nos atienden por Facebook para esta segunda conferencia del día de hoy, titulada Los Derechos Humanos en los Procedimientos Penales en México, que estará a cargo del licenciado Gabriel Hernández Ponce. Antes de dar inicio con esta conferencia, me voy a permitir leer una síntesis curricular del licenciado Gabriel Hernández. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Colima y máster en Derecho de Amparo. Su experiencia profesional, que es muy amplia, primeramente se desempeña como oficial secretario en la extinta Procuraduría General de Justicia, posteriormente como secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a los juzgados de distrito del Estado, titular del despacho jurídico Hernández Vargas y Asociados y como litigio estratégico en materias de amparo. En el ámbito académico tiene una vasta experiencia como docente a nivel licenciatura y posgrado durante más de 20 años en las materias de Derecho Procesal, Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho de Amparo. Participó en la Comisión para la Reforma de la Constitución del Estado en el año 2004-2005. Ha sido asesor de contenido en tesis de licenciaturas y maestrías y actualmente se desempeña como director general de la Universidad Univer Colima y director académico de Universidad Terranova. Conferencista en diversas universidades y colegios y barras de abogados en el Estado. Démosle la más cordial bienvenida al licenciado Gabriel Hernández Ponce. muchas gracias. Gracias por la invitación para participar en este 13º Congreso Nacional de Juicios Orales. El tema que abordaremos el día de hoy se titula Los Derechos Humanos en los Procedimientos Penales en México. ¿Por qué elegir este tema? Precisamente porque vemos a lo largo de las reformas constitucionales cómo se incorpora la figura de los juicios orales en materia penal o llamada preponderancia en materia oral, ¿verdad? Y también se tiene una reforma constitucional importante en materia de derechos humanos. ¿Esto qué significa? Que primero nace la reforma constitucional en materia de juicios orales en el 2008 y hacia 2011 viene una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Esta última reforma, de manera trascendente, en el artículo primero, introduce lo que se conoce como el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Significa que a partir de esta reforma de del 10 de junio del 2011, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tendrán que observar los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, como lo dice el artículo primero de la Constitución, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, ¿esto qué implica? Pues que si todas las personas gozamos de esos derechos, no están ajenos a esa protección los inculpados o los imputados que participan en la comisión de un hecho delictivo, y menos aún están exentos las víctimas u ofendidos de esa comisión delictiva. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, nuestra Constitución, a partir de 2011, da una protección amplia. De hecho, en el mismo artículo primero se habla del principio pro persona, es decir, este principio
que no significa otra cosa más que garantizar la protección en sentido más amplio, en beneficio pues del gobernado. Y ya particularmente entrarle a lo que son los derechos humanos en los procedimientos penales, pues debemos de conocer primero quiénes son los sujetos del procedimiento penal. De acuerdo con el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que nos interesa, tenemos a la víctima u ofendido y tenemos al imputado. Obviamente, la calidad de parte únicamente será para el imputado y su defensor, para el Ministerio Público, la víctima u ofendido y el asesor jurídico. Es decir, ahí vuelve a aparecer la figura del imputado, vuelve a aparecer la figura de víctima. Bien, quisiera que ustedes se fueran dando cuenta cronológicamente cómo es que se ha dado esta evolución. Les comenté hace un momento, hubo una reforma constitucional en el 2008 en materia de juicios orales penal, que dio una vacatio legis de 10 años, ¿verdad? Obviamente todos los estados se pusieron a trabajar, a legislar para implementar, y por allá como en el 2016 se logró que todos los estados en la República ya tuvieran implementados los juicios orales en materia penal. Sin embargo, esa misma reforma constitucional establecía la necesidad de crear un solo código de procedimientos, y es que así nace en marzo de 2014 el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en ese Código Nacional de Procedimientos Penales, como ya lo vimos, se refiere a los sujetos del proceso y por supuesto se refiere al procedimiento penal. Entonces ya tenemos un primer momento que nuestra Constitución nos garantiza a todas las personas, ¿verdad?, el goce y disfrute de los derechos humanos con la correspondiente obligación de las autoridades de respetarlas. Ya vimos que la Constitución, en esa reforma del 2011, da cabida al derecho internacional de los derechos humanos. De ahí luego nace una figura que seguramente ya la escucharon o la van a escuchar, que es el control de convencionalidad. Entonces, en el mismo Código Nacional de 2014, vean ustedes las fechas, 2008 primero, luego 2011, a 2014 nace el Código Nacional, y en el Código Nacional establece las etapas del procedimiento penal. Una primera etapa en la que se llama de investigación, nos dice que comprende 2 fases, que se trata de una investigación inicial y luego de una investigación complementaria, luego una segunda etapa, que es la etapa intermedia, y por último la etapa de juicio oral. Aclarando que estas etapas son del juicio ordinario, dado que si se hablara de un juicio abreviado, pues tendríamos exactamente unas cuestiones aquí diferentes, ¿verdad? Porque en el juicio abreviado quien resuelve todo sería el juez de control, y en cambio en el sistema ordinario o llamado proceso ordinario lo resolvería un juez de juicio oral, ya sea integrado por 3 jueces o por un solo juez, dependiendo administrativamente cómo estén organizados los poderes judiciales. Bien, ¿por qué citar los procedimientos penales? Precisamente porque así se llama la conferencia, los derechos humanos en los procedimientos penales en México. Y entonces no pierdan de vista cómo en la investigación inicial, como en la etapa intermedia y como en el juicio oral, las autoridades que conocen y que resuelven este tipo de procesos tienen la obligación constitucional de respetar y de garantizar los derechos humanos del inculpado y los derechos humanos de la víctima u ofendido. Entonces, como se podrán dar cuenta, estamos hablando del 2008, luego viene una reforma del 2011 y luego tenemos el procedimiento, es decir, el procedimiento que nos habla del 2014, cuáles serían esas etapas y qué es lo que tendría que suceder en esas etapas. Bueno, en el artículo 20 de la Constitución,
en el apartado B, porque el artículo trae 3 apartados, en el apartado B se habla de los derechos humanos del imputado o del inculpado, ¿sí? Ustedes se podrán dar cuenta en ese artículo 20, apartado B, se hace una lista de los derechos humanos que tiene toda persona, dice la Constitución, imputada. Y entonces, si se dan cuenta, como derecho humano, la presunción de inocencia, porque también el propio Código Nacional de Procedimientos Penales trae, en este caso, la presunción de inocencia como un principio, ¿verdad?, que rige el proceso. Aquí la Constitución lo establece como un derecho humano. También derecho humano a guardar silencio o a declarar. Luego también derecho humano a que se le informe desde el momento de su detención, dice, como en su comparecencia ante el Ministerio Público, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. También como derecho humano que se le reciban testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca. Como derecho humano a ser juzgado en audiencia pública, ¿verdad?, por un juez o tribunal, que es lo que sucede en este momento con un juez de control o con un juez de juicio oral. Y por supuesto que le sean facilitados todos aquellos datos que tenga al alcance para llevar a cabo su defensa. Como derecho humano, el plazo para que se defienda, el plazo para que dure su juicio, ¿verdad?, que de acuerdo con la Constitución, pues no puede ir más allá de 2 años un plazo para juzgar a una persona, y tener un derecho humano a una defensa adecuada. Luego ahorita vamos a ver en qué va a consistir esta. Y por supuesto no exceder el plazo de la prisión preventiva, de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con el Código Nacional, pues el plazo son 72 horas, no debe de exceder de ese plazo. Ahora, en cuanto a los derechos humanos de la víctima u ofendido, recibir asesoría, coadyuvar con el Ministerio Público, ¿sí?, recibir la atención médica y psicológica, que se le repare el daño, a resguardar su identidad. En términos claros, algunos autores, algunos doctrinistas se van siempre con la idea de que únicamente hay que reparar el daño como derecho humano a la víctima. Si se fija, nuestra Constitución dice derechos humanos del imputado y dice derechos humanos de la víctima. Si yo me quedara hasta aquí, no tendría razón de ser esta charla. ¿Por qué razón? Porque entonces nosotros quedaríamos, como dice el texto de la Constitución, persona imputada. Sin embargo, habría que acudir entonces a saber quiénes estarían implicados como imputados o quiénes estarían implicados como víctimas o ofendidos. ¿A qué me refiero? Puede ser que un imputado sea un menor de edad, puede ser que un ofendido o víctima sea un menor de edad, puede ser que una imputada sea una mujer, o puede ser que una imputada sea una ofendida o víctima sea una mujer. A lo mejor una víctima ofendido sea un indígena, a lo mejor un imputado sea un indígena. Es decir, de acuerdo con la tipología de los derechos humanos, es menester, de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, que las autoridades que se encargan de investigar la comisión de los delitos tengan conocimiento por disposición constitucional y aplicación y observancia de lo que son los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Cómo sucede esto? Por reforma del 2011, el artículo 1 introduce el derecho internacional de los derechos humanos y el artículo 133 establece que la Constitución, los tratados internacionales que ya emanan y las leyes son la ley suprema del país. Por tanto, estamos hablando de que los tratados internacionales en materia de derechos humanos forman parte ya del orden jurídico mexicano, ¿verdad?, por obligación constitucional. Luego entonces, si el Ministerio Público tiene a disposición de él a una persona indígena, a una persona extranjera, a una persona menor de edad, a una mujer o a una persona con preferencias sexuales distintas o a una persona de la tercera edad, va a tener que observar los tratados internacionales y va a tener que observar los protocolos
que de los mismos tratados internacionales surgen. Tratados internacionales o convenciones son los acuerdos que, de acuerdo con el Tratado de Viena, tiene la obligación del Estado mexicano de observar. Y como lo dice en una de las cláusulas, no puede el Estado mexicano argumentar que su derecho interno se opone al derecho internacional, porque estaría entonces violentando esas reglas de carácter internacional. Si ustedes van siguiendo esta situación, ya citamos los derechos humanos en general de una persona imputada, de una persona ofendida, de acuerdo con el apartado B y el apartado C de la Constitución, y tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos. Quise poner la fecha a propósito, 7 de noviembre de 1969, es decir, hace 51 años, 52 ya, porque ya estamos a 13, 52 años ya de que este instrumento internacional fue firmado por el Estado mexicano. Fíjense entonces algo interesante. Desde 1969 México adquiere el compromiso internacional de respetar los derechos humanos contenidos en esta convención, que dicho sea de paso, esta convención forma parte como documento importante de la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos tiene dos documentos importantes: la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y esta Convención Americana de los Derechos Humanos, y que también en esta convención está, para proteger y garantizar estos derechos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues bien, fíjense cómo desde 1969 había este compromiso. Sin embargo, hasta 2011 México adopta, ¿sí? México reforma la Constitución y México admite la existencia de los derechos humanos en los tratados internacionales. Entonces, esto significa entonces que esa reforma del 2008 se da, pero nos obliga entonces a irnos hacia el pasado, a revisar los contenidos en los pactos internacionales. El ejemplo es este, el de la Convención Americana, que en su artículo 7, que se refiere a la libertad personal, en el 7.1, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie puede ser privado de la libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano en las constituciones de los estados. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formulados contra ellas. Decirles que la detención se da por flagrancia o se da por urgencia. Es decir, son dos formas que existen en la Constitución en cuanto a la detención de una persona, y que por supuesto también se habla de una retención cuando a la persona en sede de investigación puesta a disposición por parte de cualquier autoridad detenida en flagrancia, el Ministerio Público por mandato constitucional tiene la obligación de calificar esa detención y por tanto nace la figura de la retención. Entonces, desde 1969 se establecía como derecho humano que nosotros tenemos que estar informados por qué nos retienen o por qué nos detienen, ¿sí? Y continúa diciendo este artículo en el 7.5 que toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. Esto significa que si lo detiene la policía municipal o la policía estatal o la fiscalía, la policía de investigación o la policía federal o la Guardia Nacional o el ejército o la marina, pues tiene que ser puesto a disposición sin demora. Y ya hay criterios jurisprudenciales que ya hablan de que no debe de rebasar las 8 horas la puesta a disposición. Fíjense cómo hasta últimas fechas se ha ido de alguna manera resolviendo esta situación, porque hace 20, 30, 40 años pues las detenciones eran arbitrarias en el sentido de que no eran puestos a disposición en el tiempo que establecía la ley. Sin embargo, ahorita ya se habla de una violación a los derechos humanos cuando no son puestos a disposición de manera inmediata. Y además
Sigue diciendo la propia convención, ¿sí?, que tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o ser puesto en libertad. Ya vimos que en la Constitución se garantiza un plazo máximo de 2 años como derecho humano para ser juzgado. Sigue diciendo en el punto 6 que toda persona privada de la libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o detención fueran ilegales. Esto sucede cuando el Ministerio Público judicializa la carpeta, ¿sí? Y entonces, como el mismo Código Nacional habla de un sistema de audiencias, entonces se inicia con una primera audiencia en la que se establece el control de la detención. Es decir, el juez de control va en audiencia pública a escuchar al Ministerio Público, luego va a escuchar al imputado sobre exclusivamente si hay lugar o no a calificar la detención como constitucional y como legal por haberse cumplido pues los requisitos del artículo 16. Entonces, si estamos en la etapa de investigación, el Ministerio Público tiene el único impedimento para investigar el respeto a los derechos humanos. Casi nada, ¿verdad? Es decir, hablar de este bloque de convencionalidad y de este bloque de constitucionalidad en materia penal es de suma importancia. Es decir, desde el momento que una autoridad, llámese, como dije hace un momento, policía municipal, policía estatal, Guardia Nacional, Policía Federal, tiene la obligación de poner sin demora esa detención al Ministerio Público. Y si el Ministerio Público la califica, deberá retener al imputado por el plazo de 48 horas, ¿sí? Y luego, si judicializa la carpeta, tendrá que justificar ese Ministerio Público por qué retuvo a la persona. Y entonces el juez deberá pronunciarse observando, ojo, observando los instrumentos internacionales, observando la Constitución y observando, por supuesto, el Código Nacional de Procedimientos Penales y, por supuesto, los protocolos que tenga cada una de las corporaciones policíacas en materia de detención. Entonces, si se dan cuenta, es algo importante. Ayer, si lo recuerdan, el ponente habló de 3 aspectos que trajo la reforma constitucional y, por supuesto, el nacimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales. Él habló de el respeto irrestricto a los derechos humanos y nos dijo, por ahí, por la falta de respeto a los derechos humanos, hay muchas libertades de las personas. Por la falta de respeto a los derechos humanos, no se llevan los procesos como debieran llevarse. Hice referencia a los derechos del imputado, hice referencia a los derechos de la víctima. Sin embargo, no debe pasar por alto lo que establece el artículo 14 constitucional y el artículo 16, por supuesto, con el enfoque a la materia de derecho penal. Es decir, el artículo 14 de la Constitución no fue reformado en 2011, ¿verdad? No se tocó, quedó como está. Y en el artículo 14 se habla de alguna manera de que nadie puede ser privado de la libertad, de propiedad, de posesiones, derechos. Dice ahí, sino por autoridad, ¿verdad? Es que esa autoridad cumpla las formalidades esenciales del procedimiento, que debe ser mediante un juicio. Y entonces, a partir de ahí, de esa parte de las formalidades esenciales, quiere decir que se tiene una forma que cumplir de rango internacional y de rango constitucional cuando hay una detención de una persona. Cuando una persona es conducida ante un juez de control, donde el juez de control tiene que observar los tratados internacionales, la Constitución y, por supuesto, lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en el tema de los derechos humanos, ¿sí? Como se podrán dar cuenta ustedes, entonces, va a depender de la etapa del procedimiento en la que estemos para poder observar estos derechos humanos. Y va a depender mucho de quién sea la persona que está puesta a disposición o de quién sea la persona que tiene el carácter de víctima u ofendido. Esto significa
que si es una mujer, por ejemplo, la persona ofendida, ¿sí?, y hablamos de delitos en los que se ve afectada a una mujer, por supuesto que el juez, el Ministerio Público, tendrán que observar los tratados internacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres, ¿sí? Nuestra Constitución habla de los derechos de la víctima u ofendido, pero no dice de las mujeres, de las niñas, de los niños, de los adolescentes, de la tercera, no lo dice, pero los tratados internacionales sí lo dicen. De ahí la tipología de los derechos humanos. Y así decirlos, pues está obligada la autoridad que conoce de estos casos a observarlos. Y de ahí que los defensores aprovechen precisamente esta situación en la que los jueces hayan dejado de observar el derecho internacional de los derechos humanos. Incluso en materia de tortura en las detenciones, hay instrumentos internacionales que obligan a los estados parte a observar el respeto a los derechos humanos, y quien haya cometido este delito de tortura sean sancionados, por supuesto separados del cargo y por supuesto metidos a la cárcel por violar derechos humanos en la detención y además torturar a las personas, ¿sí? Fíjense cómo en la Convención Americana se hablan de garantías judiciales. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. Es lo que dice el apartado B en la fracción primera, como un derecho humano de presunción de inocencia, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, es decir, mientras no se dé una sentencia en la que es precisamente culpable. De ahí que muchos doctrinistas, muchas personas en el Foro Nacional se pronuncien en contra de la prisión preventiva, precisamente porque la prisión preventiva para muchos de ellos tendría una sentencia anticipada al estar privada la persona de su libertad. Han intentado a través de juicios de amparo echar abajo la figura de la prisión preventiva oficiosa. Había un catálogo de delitos a los que se refería la prisión preventiva oficiosa. En fechas recientes se incrementa esa lista, por llamarla así, de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Entonces quiere decir que la tendencia del legislador es ir incrementando la lista y no ir disminuyendo la lista, porque la prisión preventiva oficiosa atenta contra la presunción de inocencia que está prevista en el artículo 20, apartado B, y en el artículo 8.2 de la Convención Americana. Es decir, no hay vuelta atrás, tiene que respetarse la inocencia hasta que legalmente se le declare culpable, y esto sucede, por supuesto, nada más en sentencia. Y luego, unas garantías mínimas a toda persona durante el proceso, asistido por un traductor o intérprete en materia de indígenas, por ejemplo, en materia de extranjeros, por ejemplo. De inmediato tiene que hacer comunicación con embajadas, de inmediato tiene que darse a conocer el protocolo que se hizo con estas personas. Ahí tenemos el caso de Florence Cassés, ¿verdad?, que por violar esta disposición pues está en libertad. Y además de todo lo que ya sabemos que sucedieron ahí de manera ilegal algunas cuestiones. Hay que tener como derecho humano, se tiene aquí comunicación previa y detallada del inculpado con la acusación. Debe de saber, dentro de la etapa de investigación inicial, se judicializa la carpeta, se da la audiencia de control de detención y luego viene la audiencia de la formulación de la imputación. Ahí en esa formulación de la imputación la persona detenida sabe por qué está sujeto ahí a ese proceso o por qué lo van a sujetar al proceso, de qué se va a tratar su proceso, ¿sí? Se le concede al inculpado el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa. El inculpado se puede defender personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. Este también es un tema que hace rato lo dejé para comentarlo ahorita, lo que es la defensa técnica, la defensa adecuada. Ayer nos dijeron y hoy lo repetimos, no basta con ser licenciado en Derecho, tenemos que acreditar de manera fehaciente, tener una preparación, tener un ejercicio pleno en materia de juicios orales, en materia penal, para poder participar como defensores. ¿Qué pasaría si no sucede esto? ¿Ustedes creen que se violaría algún derecho humano de la persona detenida, de la persona procesada, de la persona sentenciada
de la persona compurgada. ¿Creen ustedes que se violaría algún derecho humano si no tiene una defensa técnica, una defensa adecuada? Y que podamos ir en un momento dado a través de un juicio de amparo y decirle al juez de distrito, o en el caso concreto a un tribunal colegiado, y decirle: sabes que yo no tuve una defensa adecuada. No estoy diciendo que no tuve un licenciado en derecho, estoy diciendo que no tuve una defensa adecuada, porque a la distancia me doy cuenta que mi defensor no tenía las capacidades suficientes o las destrezas suficientes o la habilidad suficiente para defenderme. Es decir, desde no hacer uso de técnicas, ¿verdad?, de litigación, de no hacer interrogatorios o contrainterrogatorios, o no saber formular alegatos. Desde ahí creo que viene una violación franca de derechos humanos. No sé ustedes qué opinan al respecto. Y luego sigue diciendo acá, ¿verdad?, dentro del artículo 8, pues que no podemos renunciar, ¿verdad?, a la defensa. Nos la puede proporcionar el Estado, como lo llamamos los defensores públicos ahora. Tenemos derecho a interrogar testigos, tenemos también el derecho a no ser obligados a declarar a sí mismos, tenemos derecho a recurrir el fallo del juez a través de los recursos o a través del juicio de amparo. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza, ¿verdad? De ahí que tengamos derecho a declarar o a guardar silencio. El inculpado absuelto por una sentencia no puede ser sometido a nuevo juicio en los mismos hechos. Esto lo repite el artículo de la Constitución, el 23. Y el proceso penal debe ser público con las reservas. Actualmente es público, podemos acudir a todas las audiencias, ¿verdad?, que queramos, y podemos llevarlo a cabo en presencia si no somos parte de. Ahora bien, eso dice la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ahora vamos a ver qué dice el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Es decir, ya llevaríamos dos instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte y que establecen derechos humanos en favor de las personas que se encuentran a disposición por haber cometido un delito, o de las personas víctimas u ofendidos de la comisión de ese delito. De acuerdo con este pacto internacional, a partir del artículo número 9, si se fijan ustedes van a decir, pues es que son los mismos, se repiten, y entonces nuestra Constitución adopta algunos de ellos, y pues pareciera que sí se repiten, pero vamos a ir analizando. Incluso esto quedaría también para ustedes. Les vamos a compartir por ahí el contenido de esta charla, y se van a dar ustedes cuenta por qué un pacto internacional de derechos civiles y políticos, por qué una convención americana, ¿verdad? Dijimos hace rato que la convención americana forma parte del sistema regional de protección de los derechos humanos, y el pacto internacional de los derechos civiles y políticos forma parte del sistema universal de protección de los derechos humanos. Sin embargo, ambos obligan a las autoridades mexicanas por disposición constitucional. Entonces, todos tenemos derecho a la libertad, dice ahí. Nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo a los procedimientos de esta. Toda persona detenida será informada en el momento de su detención de las razones de la misma, notificada sin demora de la acusación formulada contra ella. Esto sucede ahora ya. Yo recuerdo por allá como en el 2004, que a la Policía Judicial Federal de ese tiempo se le empezó a pedir que le leyera a la persona detenida sus derechos. Y entonces, hasta que llegaban a la oficina, ahí se elaboraba un documentito, ¿verdad?, en la que se le leía los derechos a la persona y se le pasaba a firmar. Es decir, no era la declaración, sino era decirle: te di a conocer tus derechos, y eso ya obraba en lo que antes se conocía como la averiguación previa. Hoy ya hay todo un protocolo. Ya los policías deben de traer esa carta de derechos que le deben de leer a la persona, y si no se los leen, el Ministerio Público se los debe de leer, y si no se los leen, el juez de control se los va a leer, pero el juez de control le va a preguntar: ¿le leyeron sus derechos? ¿Usted sabe por qué está aquí? ¿Usted sabe quién lo detuvo? ¿Usted sabe por qué lo detuvieron? A eso se refiere este punto 2, en que toda persona debe estar informada, ¿verdad?, sobre lo que está pasando, por qué se le detiene, cuánto tiempo va a durar su proceso,
si su proceso se puede hacer abreviado o si su proceso se hace ordinario, en todo momento debe estar informada la persona. Ahora, dice el 3, toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario. Aquí en el caso lo llevamos ante el juez de control, ¿sí? La prisión preventiva de las personas que deben ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren su comparecencia. Es decir, aquí está el nacimiento de lo que conocemos como las medidas cautelares. Dice, primero la presunción de inocencia, luego dice aquí, no debe ser la prisión preventiva una regla general. Entonces el Código Nacional, a partir de 2014, establece dentro del procedimiento, ¿verdad?, las medidas cautelares. Y hace una regla, por ahí creo que es el 152, 153, no recuerdo, de las medidas cautelares, y al último dice prisión preventiva oficiosa. Pero habla de otras medidas cautelares porque de acuerdo a instrumentos internacionales puede ser mejor estar a una persona con una medida cautelar y estarla sujetando a proceso, y por supuesto los delitos que merezcan prisión preventiva pues tiene que quedarse la persona ahí, porque hablamos de secuestro, hablamos de delincuencia organizada, hablamos de privaciones ilegales de la libertad, hablamos de violación, hablamos de feminicidios. Es decir, estamos hablando de los delitos de alto impacto en la sociedad y que sí están en la Constitución y en el Código como delitos de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, aquí mismo este instrumento internacional nos dice que no debe de ser la regla general para que de alguna manera esté ahí la persona, sino que hay que generar que la persona comparezca, que no evada la acción de la justicia, ¿verdad?, y que en cualquier momento pueda llamársele y que comparezca al proceso. Toda persona que sea privada de la libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal a fin de que éste decida a la brevedad posible su legalidad de su prisión y ordenar la libertad de la prisión si fuera ilegal. Es el control de detención. Toda persona que se haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá derecho efectivo a obtener una reparación. Ahí está todavía está en el instrumento internacional lo que se conoce como el error judicial, ¿verdad? En México ahí va todavía apenas el tema del error judicial, no lo tenemos todavía muy bien asimilado y todavía muy bien practicado. Debe ser tratado humanamente, con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano. Los procesados están separados de los condenados. El régimen penitenciario consta de tratamiento cuya finalidad esencial sea la reforma y la readaptación social, es decir, habla del derecho penitenciario, el punto número 3. Ahora bien, ya que vimos este instrumento, es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, vamos a ver ahora qué dice el Código Nacional, y los invito a que de alguna manera se den cuenta cómo el mismo Código Nacional habla de derechos en el procedimiento, de derechos del imputado, derechos de la víctima, y luego dice derechos de persona detenida. ¿Sí? Vamos a tratar de irlos viendo, vamos a tratar de irlos entendiendo, porque sí llama la atención que estos derechos que dice aquí del artículo 15 al 19, hable de los derechos en el procedimiento, pienso que son para ambas partes, es decir, para el imputado y para la víctima y ofendido. ¿Sí? Derecho a intimidad y privacidad, derecho a justicia pronta, derecho a una asesoría, una defensa adecuada e inmediata, garantía de ser informado de sus derechos y derechos al respeto a la libertad personal. Esos son derechos en el procedimiento para ambas partes, ¿sí? En general, imputado, víctima u ofendido. Siguiente. Luego, en el 109 se habla de los derechos de la víctima. Es una copia fiel del apartado C del artículo 20 de la Constitución, que dijimos asesoría jurídica, psicológica, médica, reparación del daño y estar informado de todo lo que va aconteciendo durante el proceso. Y a partir del 113 se habla de los derechos del imputado, ya muy concretamente, pero haciendo referencia pues al artículo 20, apartado B, ¿sí? en un catálogo de derechos, pero estos son derechos procesales. Y vean esto, derechos que asiste al detenido. Quiero que de alguna manera ustedes tengan referencia si el detenido
se está hablando de quien lo detiene, por ejemplo, la policía municipal por una falta administrativa, o que debe ser del detenido por la comisión de un delito. Si es así, vamos viendo entonces si son derechos procesales o tiene que ver con derechos humanos, porque aquí el punto de partida es la dignidad de la persona. Y entonces dice, como derechos del detenido, el derecho a informar a alguien de su detención, el derecho a informar a alguien su detención, el derecho de consultar en privado con su defensor, el derecho a recibir una notificación escrita que establezca los derechos establecidos en las fracciones anteriores y las medidas que debe tomar para la obtención de asesoría legal. Hay que recibir una notificación escrita de los derechos. El derecho a ser colocado en una celda en condiciones dignas y con acceso a aseo personal. El derecho a no estar detenido desnudo o en prendas íntimas. Cuando para los fines de la investigación sea necesario que el detenido entregue su ropa, se le provean prendas de vestir. Y el derecho a recibir atención clínica si padece enfermedad física, se lesiona o parece estar sufriendo un trastorno mental. Entonces, si la detención es en flagrancia, la puesta a disposición de estas autoridades ante el Ministerio Público debe de observar estos derechos de la persona detenida, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice derechos del detenido y entonces luego entran los derechos procesales del imputado y luego, por supuesto, los derechos humanos. Si así fuera, estaríamos en un error, porque primero deben de ser los derechos humanos, luego los derechos procesales y luego los derechos del detenido. Pero si el derecho humano prevalece la protección más amplia, como lo es, ya lo demás queda en letra, ¿verdad? Como tener una celda limpia, por ejemplo, dice ahí, y tener acceso al aseo personal. Las personas duran 48 horas en fiscalía, ¿sí? Habría que acudir a fiscalías de toda la República para ver si existen estas condiciones de celdas limpias y que tengan acceso al aseo personal. Entonces, todo esto pudiera considerarse de manera general, ¿verdad? Que los derechos humanos en los procedimientos penales están bien identificados. Pues sí, pues voy a la Constitución y leo, voy al tratado y leo. El detalle es este, miren, la tipología de los derechos humanos. Se debe tomar en cuenta las características y condiciones de las personas detenidas o víctimas de la comisión de los delitos. Eso es importantísimo. Es decir, se trata de menores de edad, tengo que echar a andar el sistema de justicia penal para adolescentes. ¿Sí? Es un sistema de justicia penal que como sistema está basado en tratados internacionales, está basado en la Constitución y está basado, por supuesto, en una ley que existe ex profeso para ello. Hay fiscalía especializada en menores, hay jueces de control de menores, ¿verdad? Y por supuesto hay una sala especializada de justicia para menores. Entonces, nada fácil tener a disposición un menor, porque el menor debe de ser de acuerdo, le llaman, hay una palabra que la ley establece para señalar las edades en las que deben de ser juzgadas las personas o sometidas a los procedimientos. Le llaman etaria, es decir, la edad en la que va a ser de menos a 18 pero mayor de 16, de menos de 16 pero mayor de 14 y menor de 14 pero mayor de 12, para sujetar a los adolescentes a este esquema. Pero resulta ser que internacionalmente estamos hablando del interés superior del menor y entonces el menor debe estar protegido antes que cualquier otra cosa. Menor inculpado, menor víctima u ofendido. Entonces, fíjense cómo hay un sistema de justicia penal para adolescentes en el que, si ustedes lo ven, es un sistema, es decir, primero los instrumentos internacionales, luego nuestra Constitución en el apartado correspondiente a la materia de justicia para adolescentes y luego, por supuesto, la ley que se acaba de crear, que no tiene mucho también, para que los operadores del sistema de justicia penal para adolescentes los observen plenamente en derechos humanos. Hablar de mujeres, hablar de feminicidios, hablar de delitos de naturaleza sexual, hablar de mujeres en los casos de robos, hablar de mujeres en todos los delitos, ya sea como víctimas
o ya sea como imputados, tenemos que ir nada más y nada menos a instrumentos internacionales. Ahorita tengo en mente el Tratado Internacional de Belém do Pará, es decir, un tratado que habla de erradicar la violencia contra las mujeres. Y entonces resulta ser que cuando una mujer es víctima, llega ante una autoridad y la revictimizan. Y entonces hay una violación sistemática a los derechos humanos dentro de los procesos penales, dentro de los procedimientos penales. Recordar nada más, proceso es todo, los procedimientos son las partes, es decir, la etapa de investigación, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral, por supuesto la etapa de ejecución, la etapa de recursos si fuera el caso. Si hablamos de personas indígenas, hay tratados internacionales. Si hablamos de personas de preferencias sexuales diferentes, hay tratados internacionales, personas de tercera edad, personas con capacidades diferentes y así la tipología de los derechos humanos, incluso hablar de inmigrantes también que participen en delitos, de extranjeros también que participen en delitos. Y entonces esto implica que aquí tengo yo algunos ejemplos tomados por supuesto de la web, en el que hablamos de las convenciones para erradicar, ¿sí?, a la violencia de la mujer, que les comenté que es el instrumento firmado en Brasil, Belém do Pará. Aquí tenemos algunos: Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación racial, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los pactos económicos, sociales y culturales, eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Convención sobre el Derecho de los Niños. Aquí hay que ver esa convención, porque también hay una convención que habla también de cómo hay que tratar a los niños, y esto hace rato que yo escuchaba con atención a la jueza, a la maestra Lilia. También fíjense cómo en todas las materias se tiene que observar esto, es decir, en materia familiar se tiene que observar de acuerdo pues a quien participe. En el caso de menores, pues el interés superior del menor, que está conformado por varios instrumentos internacionales, es decir, no nada más es un instrumento internacional, sino son varios instrumentos que conforman lo que se conoce como el interés superior del menor. Vean ustedes: Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, protocolos facultativos, segundo protocolo. Yo decía, se observa el pacto y se observan los protocolos. A eso se le llama control convencional difuso. ¿Por qué control convencional difuso? Porque la palabra difuso es amplio. Entonces, cuando un ministerio público tiene a disposición de él a un menor, es decir, en justicia para adolescentes, lo primero que tiene que hacer es ver qué dice el instrumento internacional, qué dice su protocolo, qué dice la Constitución y qué dice la ley. Y no nada más lo que diga la ley, porque si nada más hace lo que diga la ley, esto va a provocar que haya una violación a los derechos humanos en este caso, del menor puesta a su disposición. O de lo que ha sucedido en los casos en los que México ya fue condenado por la Corte Interamericana en el esquema de los indígenas, ¿verdad? Mujeres indígenas o hombres indígenas que se violaron sus derechos humanos, y que fue condenado México por la Corte Interamericana por esa violación a derechos humanos, porque las carpetas de investigación había mucha inconsistencia, el proceso hubo mucha inconsistencia, y por tanto México se condena a que respete los derechos humanos, ¿verdad?, de acuerdo con esas sentencias que están al acceso de todos y que las conocemos. Entonces, el tema que pusimos el día de hoy sobre la mesa, los derechos humanos en los procedimientos penales en México, implica precisamente esto, que a partir de 2011, no obstante que dijimos que el código es del 2014 y que del 2016 a la fecha en el país, en todos los estados, se ha implementado el sistema de justicia penal oral, ¿verdad?, o predominantemente oral. Por supuesto que se tienen que observar los derechos humanos, ya sea de sede internacional o de sede nacional, o como dicen algunos, del derecho internacional y del derecho doméstico. Yo por lo pronto les agradezco a todos ustedes su atención y estoy a la orden si hay alguna de las preguntas que deba yo responder. Si no es así, muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, licenciado. Hay una pregunta en nuestros seguidores de Facebook que dice así, es de Edgardo Palacios Maldonado. Su opinión a la reforma de la extinción de dominio en materia fiscal. Miren, hablar de extinción de dominio es un tema que nos va a llevar a estudiar parte de derecho penal, pero también parte del derecho civil. Es decir, la extinción de dominio surge, no tiene mucho tiempo, surge para decomisar, si esa es la palabra que puedo emplear, los bienes, instrumentos o productos del delito, sobre todo de la delincuencia organizada. Es decir, desde el momento que el Ministerio Público en fase de investigación asegura los bienes, porque eso es lo que sucede, aseguramiento de bienes, y el Ministerio Público le da el destino legal a esos bienes, pues viene un decomiso, ¿verdad? Entonces, la extinción de dominio la puede ejercer la acción muy independiente de la cuestión penal. Ha sido muy criticada esta situación porque resulta ser que si la persona es absuelta, la lógica nos diría que se quedaría con sus bienes, ¿verdad? Pero no, resulta ser que se lleva ante un juez de distrito por parte interesada o por el legítimo propietario de los bienes y se tiene que pelear ante el juez de distrito en ese juicio de extinción precisamente para que se los regresen. No sirve de nada tener una sentencia absolutoria porque no forma parte de... Es una figura que se crea contraria, por supuesto, a derechos humanos, porque puede ser el caso que haya personas involucradas, personas que no tengan nada que ver con las personas detenidas y que vaya en defensa, por ejemplo, ahorita se me ocurre, de la renta de una casa. Alguien rentó una casa, de esas casas que las rentas son de 15,000 pesos mensuales, ¿verdad? Sí las hay y por supuesto que hay gente que las tiene y las renta, pero llega la autoridad y le pone sellos de aseguramiento. Le pone aquí estuvo la unidad de inteligencia financiera, aquí estuvo la Fiscalía General de la República y ya no se puede hacer nada con la casa. Y entonces si la persona va con el Ministerio Público o con el fiscal que lleva el caso, le va a decir, como normalmente se decía, que te vengo a acreditar la propiedad y te digo que no tengo nada que ver. Resulta ser que ya no es así, ya tiene que defenderse a través de esta acción ante el juez de distrito distinto al juez de control y es un juicio de naturaleza propiamente civil en el que tiene que demostrar la parte afectada, por decirlo así, ¿verdad? Ser el titular de ese derecho de propiedad o de ese derecho de posesión que, como ya sabemos, lo ampara la Constitución y que no sea nada más a simulación, ¿verdad? Porque recuerden que esa es una parte que también, por eso se sanciona al que se conduzca como dueño o al que se ostente como dueño. Pero esa figura no está tutelada por la Constitución, porque la Constitución tutela la propiedad y tutela la posesión, pero con título, ¿sí? Entonces, tratándose de la materia fiscal, por supuesto en los delitos fiscales va a operar esto de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, son delitos especiales. Sí existe la figura de la extinción de dominio y en mi concepto es una figura que es inconstitucional, dado que no le dan oportunidad a la persona, no obstante no tener relación, ¿verdad? No le dan, de alguna manera tiene que someterse al juicio, tiene que hacer todo lo que procesalmente tenga que hacer sin necesidad. Pero los legisladores lo que pretendieron es que se aseguraran todos los instrumentos o productos del delito a la delincuencia organizada sin, ¿verdad?, mediar una audiencia previa cuando haya legítimos intereses de personas ajenas a esa organización. Entonces es discutible, hay criterios que ya nos están diciendo por una parte que no tiene nada de inconstitucional y yo estoy seguro que pronto la Corte se va a pronunciar en una nueva reflexión y va a decir que sí hay algo de inconstitucional en esta figura de la extinción de dominio. Muchas gracias. Bien, antes de despedir al licenciado Gabriel Hernández, me voy a permitir dar lectura al reconocimiento que la Universidad Univer otorga al licenciado Gabriel Hernández Ponce, director general de la Universidad Univer Colima, por haber impartido la conferencia
los derechos humanos en los procedimientos penales en México, a la comunidad de nuestra universidad por Facebook Live. Lo firma el licenciado Aureliano Torres Guízar y le agradecemos al licenciado Hernández Ponce su valiosa intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por esta participación y quedamos ahí en redes sociales. Cualquier duda o comentario estoy a la orden. Muy amables. Juicios orales. Hablar de juicios orales en México se partió a partir de la reforma de 2008 a la Constitución. A partir de junio de 2008 nosotros nos dimos a la tarea de organizar nuestro primer Congreso Nacional de Juicios Orales. Alguien dijo que cómo atrevernos a nombrar primer congreso si no llegaríamos ni siquiera al segundo o tercero. A la distancia, quiero informarles que estamos ya organizando nuestro 13º Congreso Nacional en Juicios Orales, mismo que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 del presente mes y año. De ahí que Universidad Univer Colima sea referente en la organización de este tipo de eventos. Estar presentes en la sociedad colimense y por ende organizar y llevar a cabo estos eventos nos enorgullece. En esta celebración que vamos a tener en próximos días tendremos la participación de nuestro amigo el doctor Humberto Enrique Ruiz Torres, mismo que nos ha acompañado desde el primer congreso que organizamos y que él nos auguró mucho éxito y así lo hemos tenido. Los invitamos a participar en este evento. Se llevará a cabo por vía de internet en línea y algunas conferencias por supuesto estarán grabadas para si alguno de ustedes quiere después verlas, lo podrá hacer con toda calma y tranquilidad. Univer Colima, licenciatura en Derecho, referente a nivel regional y líder en el estado en la formación de los futuros licenciados y licenciadas en Derecho. Juicios orales. Hablar de juicios orales en México se partió a partir de la reforma de 2008 a la Constitución. A partir de junio de 2008 nosotros nos dimos a la tarea de organizar nuestro primer Congreso Nacional de Juicios Orales. Alguien